Actualmente se evidencia la falta de preparación técnico-científica para llegar a la población objetivo. Como reflejo de esto, el comercial de lávate las manos, usa barbijo y esas cosas han llegado a bombardear a tal punto a la población que ya nos acostumbramos a ignorar estos comerciales. Y ese no era el objetivo. En teoría no debería de ser el objetivo del comercial como tal. Los sistemas de salud tienen metodologías de campaña. Por lo general han dado buenos resultados. Pero en este caso de la pandemia se ha dejado prácticamente algún tipo de equipo que está relacionado directamente con comunicadores sociales, cuyo único fin es el de hacer llegar la información. No se está planificando realmente el concientizar a la población. Muchos sectores consideran que no están enfermos, pero cuando alguien de la zona, barrio, vecindario se enferma o muere, no existe el interés de comunicarlo a autoridades por temor a la enfermedad misma. Uso de mensajes de radio y de texto para diseminar información a las familias. Esto sobre todo en las áreas rurales, donde tiene mayor impacto este tipo de medio de comunicación, que es la radio. La modelización epidemiológica dependerá del acceso y la manipulación de una variedad de datos, muchos de ellos relacionados con el comportamiento humano. Por ejemplo, velatorios y entierros comunitarios en lugar de resultados de laboratorio y datos de centros de salud. Sistemas de información geográfica o GIS se utilizan para capturar, almacenar y mostrar información geográfica. También juegan un papel importante en la vigilancia de enfermedades. Estos sistemas tienen la capacidad de manejar datos espaciales como mapas y relacionarlos con datos de interés que existen en otra base de datos. En la imagen vemos el trabajo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. No es un problema de las autoridades, sino más bien un problema conjunto. Si bien el sistema de salud debe de tomar nota de los casos que lleguen a presentar infectados de coronavirus, es responsabilidad de los ciudadanos el informar cuando un caso sospechoso se presenta, ya sean miembros mismos de la familia o del vecindario o el barrio. Pasemos entonces a la siguiente parte, los mototaxistas explicadores o también podría ser transportistas explicadores, ¿no? En la República Democrática del Congo se declaró la novena pandemia de ébola en mayo del 2008. UNICEF y la Cruz Roja capacitaron a líderes de asociaciones de motociclistas y les proporcionaron materiales de sensibilización para que puedan transmitir el mensaje a sus compañeros. Alrededor de unos 32.000 mototaxistas transportaban a medio millón de personas cada día. Eso en ese tiempo, no en el 2008, ahora cuánta será la cifra. Los mototaxistas entonces lo que hacían era explicar a sus clientes sobre la enfermedad, su modo de transmisión, las medidas de higiene a seguir y la actitud a tomar en caso de sospecha de un caso de enfermedad. Los mototaxistas además observaban las señales antes de transportar a alguien. Incluso si veían que tenían los primeros síntomas, se negaban a transportarlos o los derivaban a instalaciones médicas más cercanas. La experiencia dio muy buen resultado. Asimismo, tenemos que en el Perú ya han empezado a tener una respuesta, han decidido hacer precisamente algo así, como pueden ver en la imagen superior izquierda. ¿Qué tenemos pero entonces en Bolivia? Una de las actividades económicas más importantes del área tropical de Bolivia, quiero decir, Trinidad, Ribera Alta, Cobija, Guayaramerín, varias ciudades tienen a estos mototaxistas como una parte de la población que se dedica a este trabajo. La sensibilización, capacitación y provisión de materiales, ya sea afiches, chalecos, alcohol gel, lavandina y etcétera, hubiera proporcionado aliados en vez de contestatarios. En la actualidad, los mototaxistas han creado una barrera de plástico entre ellos y sus usuarios para evitar el contagio. Como mencioné antes, en Perú decidieron hacer un cambio a sus motocicletas. Cambiaron sus motocicletas y las hicieron las prepararon a tal punto que ya podían transportar a gente y estaban protegidos de contagiarse tanto de sus pasajeros como del exterior. Entonces tomaron esa decisión de hacer remodelaciones y el municipio les pidió prestada la ayuda de estos como un medio barato de transporte para realizar los rastrillajes.
En Bolivia, como ven en las imágenes de la derecha, y que ya mencioné antes, tras varias semanas de romper la cuarentena, los transportistas, estos mototaxistas, llegaron a una similar decisión de arreglar sus motocicletas y prepararlas para poder transportar a sus clientes, pero de forma un poco más protegida, aunque como pueden ver en las dos imágenes, es como que es mucho más eh, a la paisana, como decimos acá. No es realmente muy efectivo, es solamente una protección frontal que irá delante, enfrente del paciente, o quiero decir del cliente, y atrás en la espalda del mototaxista, pero realmente no lo protege del todo, a lo mucho llegará a los hombros. Entonces no están tan protegidos como uno esperaría, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente punto, proveer kits de higiene y botiquín esencial. Todavía hoy el 40% de la población mundial, que son aproximadamente unos 3 millones de personas, no cuentan con instalaciones de lavado de manos con agua y jabón en sus hogares. Además, la población más vulnerable es la que tiene más dificultad para acceder a los artículos necesarios para la higiene. Poner en sus manos algo tan básico como el jabón les asegura la protección frente a muchas enfermedades. Por eso hoy hablamos de los kits de higiene, que son y para qué sirven. Son recipientes que contienen elementos de higiene tanto personal como para el hogar. Sirven para reducir el riesgo de contagio y transmisión de enfermedades. Tenemos que preocuparnos por la higiene y la limpieza de nuestro hogar y de nosotros mismos. Tener un botiquín contra el coronavirus en casa, en el trabajo y o en el coche es fundamental para prevenir contagios por SARS-CoV-2. El Fondo de Emergencias de Farmamundi ha activado una respuesta de urgencia con acciones de prevención y tratamiento de la pandemia por COVID-19 en 7 países. Estos son Yemen, Kenia, Uganda, Mozambique, Haití, Gaza e Irak. La Alcaldía de La Paz, como la de Tarija, han comenzado a proporcionar el botiquín de anti-COVID-19. Respeto a los vecinos y pacientes con coronavirus. Los pacientes con coronavirus, sospechosos o confirmados, deben ser atendidos y respetados como cualquier otro paciente. No deben ser tratados como amenazas biológicas, pero aún así no debe descuidarse la seguridad personal. Trabajar en colaboración con los pacientes, escucharlos, responder a sus inquietudes y preferencias, brindándoles la información que desean o necesitan de una manera que ellos puedan entenderla, es imperativo por parte de los médicos o del personal de salud en general. La comunidad en general debe aprender a respetar y no así rechazar a los profesionales de salud que vivan en su zona o en sus edificios, o amonestar o atacar centros de salud o hospitales que se hayan vuelto centros COVID, o problemas que generan en sus zonas por la instalación de un cementerio o horno de cremación. Hemos visto en los últimos meses que ha habido demasiados problemas por esto. Ha habido ataques y humillación a personal de salud que lo único que estaba haciendo era volver a casa o llegar a su fuente de trabajo, y esto la mayoría ha tratado de desmentirlo, pero se ha comprobado por audios y demás que es real. Ha estado pasando en sectores de nuestro país esto y no debería condonarse este tipo de acción. Esas personas deberían recibir algún tipo de guía de educación para que aprendan a respetar a los vecinos que están enfermos o a los pacientes, en su caso, y al personal de salud, pues estos están ayudando a las personas, no están tratando de matar a nadie, ni hacer daño, ni contagiar. Acá les dejo dos imágenes, como pueden ver, de reuniones gubernamentales. No es necesario que hablemos de qué país son y demás, eso no nos interesa. El hecho es que arriba pueden ver que hay muchísima gente reunida en una sala, sin barbijos, sin medidas de seguridad. Y abajo tenemos otra reunión, pero solamente con el personal necesario. Y cada uno está con barbijo, con el distanciamiento social, es decir, con sus medidas de bioseguridad. A juicio del espectador, ¿cuál de los dos está más propenso a enfermar? En Bolivia tenemos un caso muy particular, pues algunos sectores están tratando de forzar al resto del país a someterse a sus criterios personales o grupales. ¿Es esto correcto? Esta indisciplina que genera la población ante un tema tan serio como es esta pandemia del COVID-19 tiene sus repercusiones.
La cantidad de enfermos ha incrementado desde que hubo esas marchas y bloqueos que hicieron con uno y otro motivo, ¿no? Inicialmente algunos sectores eran por garrafas, aunque curiosamente tengan gas a domicilio. Otros sectores hicieron bloqueos solamente por exigir las elecciones por órdenes de otros grupos o sectores de la población con fines políticos. Pero comparativamente otros países no tienen este problema, pues pueden razonar el postergar algo cuando la salud de su población entera está en peligro. La población de estos países no usa medidas que conlleven a la muerte de cientos o miles de personas por solicitar algún criterio grupal. En Bolivia el respeto a los pacientes y al personal de salud deja mucho que desear. Sectores de la población han estado buscando confrontación y muerte, incluso han atacado y o humillado al personal de salud. Pero tan pronto como dichos sectores tienen enfermos en sus filas, hipócritamente exigen derechos, dinero, salud y respeto. ¿Qué estamos haciendo? Por favor, les rogaría que hagan pasar a los carros cisternas con oxígeno. Les pido de todo corazón, no sean malos, no sean tan malditos. Por favor, dejen pasar a los carros con cisterna. Bien, nos toca hablar ahora de, al terminar, de las investigaciones que se realizan en nuestro país, que lastimosamente son mínimas. Debemos citar una investigación que se ha realizado hace unas cuantas semanas atrás, liderizada por el ingeniero Johnny Attila y colaboradores, y el título es Revisión Sistemática de 166 publicaciones sobre acciones frente al COVID-19 en 24 países. El objetivo era responder a la pregunta de que ¿por qué Santa Cruz tiene la mayor cantidad de casos de infección de COVID-19? Hicieron una encuesta en 1.750 personas, 881 no infectadas y 123 infectados, aplicando Google Form mediante Smartphone. Y sacaron 11 variables. Las tienen ustedes en pantalla y tal vez algunas de ellas más importantes son que casi 3/4 partes, el 71%, indica que hay intereses políticos que perjudican la prevención y el tratamiento. El 64% de los encuestados están en desacuerdo con las políticas de salud de las autoridades y otras más que se conocen ya, la automedicación, el número de teléfonos de emergencia que no funcionan, etc. Invitamos más bien a que los colegas médicos y demás puedan participar en sus áreas respectivas para poder investigar. Nosotros hemos producido algunas conclusiones, 9 conclusiones, las cuales pasamos a citarlas. Una de ellas, la primera, débil preparación ante una pandemia anunciada. Creo que ya lo habíamos dicho al principio y es conocido por todos. Los motivos han sido la parte económica, la parte política, pero lo importante era que tenemos una débil preparación. Una segunda, hay una polarización política que obstruye el desarrollo de una gobernanza técnica y científica a nivel nacional, departamental y municipal. No existe criterios de una gobernanza técnico-científica y más bien hay unas discusiones entre un municipio y la gobernación y el ministerio sobre X o Y situación, cosa que no debería ocurrir. Esta polarización política está perjudicando a la salud del pueblo boliviano. La tercera, deberíamos tener los tradicionales procesos y metodologías de concientización social, diseñando nuevas estrategias innovadoras multidisciplinares por médicos especializados, marketing social, antropólogos, sociólogos, expertos en TICs, expertos informáticos, para poner un ejemplo nada más. En nuestros ministerios los utilizan a los informáticos para extender líneas eléctricas o para usar antivirus de sus computadores. ¿Y qué del Big Data? Esas cosas deberíamos estar haciendo, o las programaciones directamente indicándoles qué necesidades tenemos sobre X o Y programa que debería realizarse. La cuarta es un diseño coordinado y participativo de nuevas canciones, correctoras a la desinformación. En esto, Bolivia es un país de riqueza musical impresionante y da pena que no se tengan canciones motivadoras y particularmente correctoras de la desinformación ya existente. Invitamos a los músicos que de forma voluntaria quieran
hacer con nosotros, diagramando específicamente nuestros objetivos, las letras y los mensajes que se tienen que dar a nuestra comunidad. 5. Implementar un manejo organizado y coordinado de redes sociales mediante TICs. La experiencia a nivel internacional y de otras enfermedades, ébola, malaria, dengue, etcétera, ya se ha hecho esto. Entonces, el rebundar en más detalles creo que no vale la pena. Cualquier persona puede entrar al internet y buscar y van a encontrar inmensa cantidad de detalles. En la 6, investigar y detectar problemáticas sociales para promover estrategias de adaptación social. No conocemos, por ejemplo, a los migrantes itinerantes que van de la zona de la andina, del altiplano, provincia Bautista Saavedra o Masuyos, van hacia las Suriungas, Noriungas, Caranavi, a hacer cosecha de coca, plantación o recolección, etcétera, y dan otro panorama de salud. Y así a nivel nacional, obviamente existen varios grupos, como el de los castañeros, por ejemplo. Una 7 es la construcción de relaciones innovadoras con la sociedad. Ustedes han visto la figura de los mototaxistas. ¿Por qué no utilizarlos? ¿Por qué pelearse con ellos? Más bien utilizarlos como una arma estratégica en salud. Lo mismo que con los músicos, el mercado informal, las organizaciones vecinales, que no tener una visión política de eso, sino una visión sanitaria del poder que tienen estas instituciones o estos grupos sociales. La 8, la crisis política sobrepasa al sector salud, también ya lo conocemos, y siendo necesario la información real, no tenemos una información real, recién se están saliendo algunos datos que discrepan con la figura que se indica a nivel del ministerial. La comunicación también tiene sus fallas y la recolección de datos. Debería ser coordinada y supervisada y liderizada además por organizaciones académicas y profesionales. Y finalmente existe un nuevo modelo, un nuevo desafío global, sanitario, que obviamente con este COVID. Y es necesario que todos construyamos un nuevo modelo de salud boliviano.